siguiente pregunta que estará respondiendo el pastor Henry Carrera. Hay un ADN en lo espiritual, ya que en lo natural hay un ADN. Ese es correcto. Lo natural tipifica lo espiritual. El ADN, ¿verdad? Son pruebas paternal, maternal, y se hacen pruebas si son a veces de hermanos, a veces de hermanos, a veces de tío, a veces de familia. Entonces, el ADN consiste por lo más, siempre se lo hace más el paternal, para ver si es el padre del hijo o si es la madre, ¿entiendes? Ahora, en la actualidad, el ADN, ¿verdad? En lo natural, tipifica el ADN en lo espiritual. Dios en San Juan 8:32, Él le hizo el ADN a los escribas, a los fariseos, ¿verdad? El ADN consistía, el ADN de Dios es la palabra. El ADN de Dios es la palabra. Entonces, aquí el Señor Jesucristo le hace el ADN. San Juan 8:32, Él le hace el ADN espiritual. San Juan 8:32 dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú dices, seré libre? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo lo libertare, seré verdaderamente libre. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Verso 39, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cual habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo le hace el ADN. ¿A quiénes? A los escribas, a los fariseos, a los saduceos. ¿Ves? Le hace el ADN a los mismos llamados cristianos. ¿Ves? A los mismos llamados cristianos. Entonces el ADN en lo natural prueba si el hombre es el papá del hijo, o si ella es la mamá, o si es hermano, o si no son hermanos. ¿Ves? Eso ya, el ADN también ha venido actualizándose porque eso no tiene mucho tiempo, ¿no? Pero como dice Daniel 12:4, la ciencia se aumentará. Ahora, en lo espiritual, ¿verdad? Tenemos Mateo 13:24, está el trigo y la cizaña, ¿ves? Entonces, en Mateo 7:17 habla de árboles buenos y árboles malos. En 2 de Timoteo 2:20 dice, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Mateo 25:33 dice, hay ovejas y hay cabritos, o sea, hay hijos de Dios, hijos del diablo, ¿entiendes? Entonces, el ADN viene desde allá, vienen dos padres desde el cielo. En Apocalipsis 12:7, ¿verdad? La primera batalla fue en el cielo, ¿ves? Y esos dos padres cayeron aquí en la tierra. Y el pecado original no fue que se comió una manzana, no, el pecado original fue el sexo, ¿entiendes? Entonces ahí venían dos hijos, de la misma madre, mas no del mismo padre, Caín y Abel. Caín, hijo de la serpiente, ¿verdad? Como dice en primera carta de San Juan, capítulo 3, verso 12, dice, no como Caín, que era del maligno. Entonces, el ADN se lo hace Dios ahí en San Juan 8:44, específicamente el verso 44, Él le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aun cuando ellos decían que eran cristianos, aun cuando ellos decían que eran descendientes de Abraham, y lo eran, pero en la carne, pero en lo espiritual eran hijos del diablo, porque Jesucristo le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, si nosotros somos descendientes del Padre de la fe, nosotros vamos a hacer como hizo el Padre de la fe, cuando allá en Génesis 18, cuando se presenta Dios a Abraham, ¿verdad? Abraham le dice, mi Señor, le da comida, le prepara el mejor becerro, el mejor pan, la leche, le lava los pies, o sea, hizo una obra Abraham buena, ¿ves?
En cambio, los escribas, los fariseos, los saduceos decían que eran hijos de Dios, iban en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Marcos 7, 6, él dice: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, e invalidando los mandamientos de Dios. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán: Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos en tu nombre. Y Dios le va a decir: apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. En Marcos 6, 46 él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no obedecéis mi palabra? O sea, nosotros, si somos hijos de Dios, vamos a dar fruto conforme a la palabra de Dios. Caín no era hijo de Adán, era hijo de Eva, pero no era hijo de Adán, porque Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué causa le mató? Porque el padre de Caín era el diablo, ¿ves? Caín no era ateo, Caín no era comunista, Caín era un religioso, un cristiano, ¿ves? Igual que los escribas, los fariseos, los saduceos, decían que eran hijos de Dios y crucificaron al mismo Dios hecho carne, ¿entiendes? Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Entonces, los mismos cristianos dicen ser cristianos y crucifican la palabra, crucifican la Biblia porque van en contra de la Biblia, ¿entiendes? Se puede entender que un ateo, un comunista, ¿verdad?, vaya en contra de la Biblia, pero un llamado cristiano en contra de Dios, eso sí es verdad que es difícil, ¿entiendes? Quiere decir que el ADN es la palabra de Dios, espiritual. Claro, el ADN es la palabra, ¿entiendes? Los hijos de Dios, el mismo Señor dice en San Juan 14, 21 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea, los hijos de Dios aman la palabra de Dios, sienten un atractivo por la palabra de Dios. El hermano Graham predicó un mensaje que lo tituló Un abismo llamando otro abismo. Hay un abismo que llama, hay un abismo que responde. San Juan 10:27 dice: mi oveja oye mi voz y me sigue. O sea, el Hijo de Dios va a tener un atractivo por la palabra. Y por la palabra en el tiempo presente, no por la palabra que predicó Lutero, Wesley, la Odisea, no, la palabra es en la actualidad, es la piedra de corona, el séptimo sello. Página 7, párrafo 43, la fiesta de la trompeta. El hermano Braja dice que cuando Dios le revela a él los 7 sellos, la Biblia se le hizo un libro nuevo, ¿entiendes? Pero ese es único y exclusivamente para los hijos de Dios, ¿entiendes? No es que nosotros, tengamos fe, no es que nosotros hayamos creído, no. Es el decreto de Dios. El decreto de Dios en Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron a la bestia a todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En Hechos capítulo 13, verso 48 dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ni más ni menos. O sea, que el que tiene el ADN de Dios es como el hijo va a sentir un atractivo por su padre, se va a identificar porque ese es su padre, ¿ves? Eso es lo natural. En lo espiritual nosotros sentimos un atractivo por la palabra, porque el ADN aquí es la palabra, ¿entiendes? El ADN para el tiempo, Dios ha enviado 7 mensajeros. En Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. El primero que trajo el ADN fue el apóstol Pablo. Le da de Efesios del 53 al 170, le da de Esmirna 170 al 312, el mensajero fue Irineo. El primer mensajero fue el apóstol Pablo, el segundo mensajero fue Irineo. Le da de Pérgamo 312 al 606, el mensajero fue Martín. Le da de Tiatira 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. Le da de Sardi 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero. Le da de Filadelfia 1750 a 1906, el mensajero fue Juan Wesley. Le da de la Odisea 1906 a 1963, el mensajero fue William Mario Branham. Dios ha traído 7 ADN sobre la tierra y todos los hijos de Dios a su debido tiempo. En ese tiempo se identificaba, el ADN es la palabra, siempre ha sido la palabra. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea que los hijos de Dios, el ADN de Dios es la palabra, ¿entiendes? Por eso Dios dice en Mateo 7:17, dice: hay árboles buenos y árboles malos, por su fruto los conoceréis. O sea, el ADN aquí es la palabra. ¿Cómo sé yo si soy un hijo de Dios? Si estoy viviendo para la palabra que Dios trajo para el tiempo presente. El último mensajero para nosotros los gentiles se llamó William Mario Branham, ¿entiendes?
Entonces es el mensaje, es el ADN para este tiempo. El que no se identifique con el mensaje que Dios trajo a través de un profeta, Proverbio 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Mateo capítulo 10 verso 41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Dios también prometió 5 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías y Vista. Segundo libro de Reyes 2:15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Que fue ese William Mario Branham. Mateo 17:11 dice: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:12 dice: a la verdad Elías ya vino y no le conocieron. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Lucas 17:30 dice: la manifestación del Hijo del Hombre, no la manifestación del Hijo de Dios, la manifestación del Hijo del Hombre, era un profeta, ¿entiende? Para este tiempo. En Ezequiel 3:3, en Ezequiel 33, en Ezequiel 37, Dios le dijo a los profetas: hijo de hombre, ¿entiende? Entonces en Apocalipsis 3:14 escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, William Marrobra. Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, William Marrobra. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, William Marrobra. O sea, Dios ha enviado el ADN para el tiempo del fin, y el que se identifica con este mensaje tiene el ADN, y el ADN prueba de quiénes somos hijos, ¿ves? No de un credo, no de una religión, no de una doctrina, sino de la palabra. Un hijo de Dios se identifica con la palabra porque él siente un atractivo por la palabra, porque él pertenece desde antes de la fundación del mundo, ya él se identifica con la palabra. El ADN de él es la palabra. Amén. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.